Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor te bendiga y me da gusto estar otra vez de nuevo por estos medios. Y Dios bendiga a cada una de las madres en este su día. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga dando sabiduría a cómo ser no solamente una mejor madre, sino una mejor cristiana, una mejor sierva. Amén. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Y pues bendiciones a todas las madres, que el Señor las siga bendiciendo. Y en este día vamos a continuar con este estudio que se llama Los hijos de la promesa. Todos espero que sigamos a través de estos videos viendo, esforzándonos en la palabra de Dios, porque es la única que nos va a traer fortaleza en tiempos difíciles. Entonces no hay mejor que la palabra de Dios. Entonces el estudio de hoy se llama Los hijos de la promesa. Y dice aquí en la introducción a la lección, cuando comienza de manera muy sencilla, un cristiano dice que usted ha conocido por algún tiempo, quiere hablarle de su vida espiritual, dice que usted disfruta de la comunión, el interés que muestran usted y su familia, dice, pero después de algunas conversaciones comienza a presionarlo para que siga ciertas reglas y pautas que parecen bastante restrictivas. Es muy común a veces el comportamiento de ciertos hermanos, se puede decir, porque tal vez muchos han pasado por una situación igual, de que te invitaron quizás a una iglesia y después de un tiempo te empezaron a poner restricciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, y no puedes vestirte así. Y bueno, algo así pasó con la iglesia de Gálatas. Esta iglesia estuvo teniendo problemas por un grupo llamado judaizantes, en los cuales ellos decían que el creer en Jesús no era suficiente, sino que aparte tenían que seguir la ley de Moisés. Entonces habíamos hablado en otros estudios que para ellos era difícil dejar ciertas costumbres que ellos tenían. Toda su vida habían vivido así, entonces era difícil nomás creer en Jesús y todo lo demás dejarlo atrás. Entonces la iglesia de Gálatas es lo que pasó. Entonces el tema se llama Los hijos de la promesa. Ahora ellos estaban en cierta manera poniéndole restricciones a esta iglesia, que no solamente creer en Cristo era suficiente para obtener la salvación, sino que estaban aparte ellos poniéndole restricciones para que pusieran en práctica otras cosas que estaban bajo la ley del Antiguo Testamento. Entonces Pablo tuvo que escribir esta carta a los Gálatas, y dice en Gálatas 3, del 26 al 28, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjense, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí está hablando, ciertamente, aunque todos somos hijos de Dios, todo porque Dios creó el mundo. De hecho, lo habla en Hechos 17:24, en donde dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, y no habita en templos hechos por manos de humanos. Ahí habla de que en cierto modo todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó, pero hay una diferencia entre los que verdaderamente son hijos espirituales de Dios. Entonces los hijos espirituales de Dios son aquellos que ponen su fe en Cristo. Esos son los verdaderos hijos espirituales de Dios. Y entonces quizás muchos se preguntan, muchos creen, es que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, pero es muy diferente a ser hijos espirituales de Dios. Y por ejemplo, ¿cómo cuál es la diferencia entre un hijo espiritual de Dios y un hijo que no es de Dios? Jesús mismo pone esto
lo dejan claro cuando Nicodemo, vemos que en Juan, en el capítulo 3, en donde habla Jesús con Juan, con Nicodemos, en el Evangelio de Juan 3, del 8 en adelante, habla Jesús con Nicodemo y le dice, Nicodemo era un hombre muy preparado, un maestro, y sin embargo en el capítulo 8, Jesús le dijo que dice, así como el viento que nadie sabe de dónde viene ni para dónde se va, dice, así son los hijos que son hijos de una persona que es nacida de nueva. Eso quiere Jesús, lo quería entender a Nicodemo, que así como el viento no lo pueden manipular, no lo pueden dirigir, que de esa misma manera un hijo de Dios, pero hay evidencia de que existe el viento, pero nadie lo ve y nadie lo puede controlar ni manipular. De esa misma manera, en un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo nadie lo puede controlar, pero hay evidencias de que es un hijo de Dios porque tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo mostramos esa evidencia de que somos hijos de Dios? A través de nuestras conductas. Por ejemplo, mi conducta va a evidenciar de que si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Jesús mismo puso un ejemplo cuando Jesús explicó la parábola de el trigo y la cizaña en el libro de Mateo 13:38. Jesús lo explica de esta manera. Los discípulos dijeron, le empezó a explicar la parábola de la cizaña, y ahí Jesús le dijo que el campo era el mundo y la buena semilla eran los hijos del reino y la cizaña eran hijos del malo. Entonces Jesús mismo nos da a entender que aunque todos somos creación de Dios, pero algunos son hijos del reino y otros son hijos de Dios. Ahora, algo más fuerte cuando Jesús habla acerca de que en Juan 8:44, donde habla acerca de que dice que la verdad os hará libre. Estaba hablando ahí con los fariseos y ellos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que nosotros somos esclavos? Entonces Jesús le dijo, los fariseos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Se creían de la descendencia de Abraham, y por lo tanto ellos creían que eran hijos de Dios. Y Jesús le dijo, vosotros, vuestro padre, sois el diablo. ¿Por qué? Porque evidenciaban con las evidencias que ellos vivían, o lo que se puede decir, la manera en que ellos vivían demostraba lo contrario. Entonces, ¿cómo evidenciamos que somos hijos de Dios? A través de mi conducta. Jesús le dijo, vosotros, vuestro padre es el diablo, dice, porque me quieren matar, y porque había en su corazón esa malicia. Entonces Jesús dijo que los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, y así como el viento que no se ve, nadie lo controla. Eso quiere decir que Dios puso en cada hijo, cada creyente que pone su fe en Cristo, la evidencia del Espíritu Santo. Y por tanto, ¿cómo damos evidencia de que somos hijos de Dios? A través de mi conducta, a través de tu conducta. Entonces, si somos como los fariseos, decía, somos hijos de Dios. E incluso Nicodemo era un hombre bien preparado y no había nacido de nuevo. Entonces, ahí vemos que Jesús decía que explicaba en la parábola de la cizaña y el trigo, que la cizaña eran los hijos del malo. Y a los fariseos les dijo, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque evidenciamos con mi conducta qué es lo que hay en mi corazón. Aunque yo pueda decir que soy hijo de Dios, pero si mi corazón no es recto, si yo no vivo de acuerdo como Jesús quiere, entonces prácticamente somos hijos del mal. O vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Ahora, esto es fuerte porque Jesús mismo les dijo a ellos. Entonces, Pablo aquí escribe a los Gálatas y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche, todos
No quiere decir todo el mundo, sino que todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, un hijo de Dios son aquellos que ponen su fe en Cristo, dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ahora dice, todos los que habéis sido bautizados. Aquí no quiere decir que porque ya me bauticé soy salvo, porque el bautismo no salva, sino salva la fe en Cristo. Sino más bien lo que Pablo quiso dar a entender, que los que están en Cristo, o los que, esto quiere decir, bautizados en Cristo significa como sumergidos o colocados dentro de Cristo, de una manera sobrenatural. Se puede decir, y esta es obra solamente del Espíritu Santo, en que nosotros somos puestos en Cristo. Y quiere decir, cuando dice que somos revestidos de Cristo, quiere decir que adquirimos una nueva naturaleza a través de Jesucristo. Y esto no es más que por la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, porque es la evidencia de un cristiano, es que tiene el Espíritu Santo para poder capacitarnos para vivir una vida que le agrade a Dios. De otra manera, los esfuerzos que hagamos no van a servir de nada, porque podemos aparentar que somos cristianos, pero llega un momento en que quizás te cansas de ser cristiano y dices tú, pero si cantaba bonito, predicaba bonito, parecía que era cristiano, entonces ¿qué pasó? Solamente hay dos respuestas. Una que realmente no nació de nuevo y se cansó de ser cristiano o de fingir, o otra que si realmente es hijo de Dios, Dios lo va a traer de nuevo. Pero ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo y lo va a redarguir. Pues solamente hay esas dos respuestas. Entonces dice, estáis revestidos en Cristo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto quiere decir que delante de Dios somos hijos espiritualmente, somos iguales, pero esto quiere decir que yo soy igual que el maestro, que el pastor, que el líder. No, también Jesús es nuestro mayor ejemplo. A pesar de que somos uno en Cristo, Él se sometió a la voluntad del Padre. Entonces esto no es para levantar mi ego y decir, no, pues me tienen que obedecer, pero debemos someternos, así como Dios estableció un orden en una nación, en un estado, en una colonia, en una iglesia, en una casa. Así también nosotros como hijos de Dios debemos someternos a nuestros líderes. En este caso, en la iglesia, Dios puso un pastor, Dios puso a quizás a alguien que dirige, a líderes, y debemos someternos. Pero es que no me gusta. Bueno, pues Dios dice que sometamos. Entonces, delante de Dios somos uno, pero nos tenemos que someter a las autoridades. E incluso en la casa también hay un liderazgo que Dios puso. Entonces, y Jesús fue el mayor ejemplo que se sometió al Padre. Entonces dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, porque son hijos de Dios, solamente a ellos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual aclama, Abba, Padre. Esta expresión es la que normalmente se usaban para lo que usaban los niños en aquel entonces para llamarle a su papá. Lo cual es equivalente a decir papito. Usted cuando estaba chiquito quizás le decía papito a su papá. ¿Por qué? Porque había una cierta relación tan cercana, esa confianza, y solamente dice que esa lo tienen los que son hijos de Dios. Nosotros podemos comunicarnos delante de Dios porque el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo que nos fue dado, podemos tener comunicación con el Padre. Y podemos tener esa cercanía, se puede decir, con Dios, de poder tener esa relación tan cercana, tan amistosa, se puede decir, tan íntima con Dios, que podemos a través de del Espíritu Santo que pone Dios en nosotros, nos comunicamos con Él. Dice. Así que dice, ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo. En aquel tiempo era muy usual, ¿verdad?, la vida de esclavo, o era muy usual que las personas tuvieran esclavo. Y un esclavo, cuando era esclavo de alguien, su vida no tenía derecho, su vida pertenecía a su amo. Y por lo tanto no tenían derecho ni mucho menos para heredar ni para decidir. Entonces, a la actualidad, nosotros, Jesús le decía a los fariseos, pues, si todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces dice, pero nosotros ya no somos esclavos, sino hijos, y si somos hijos, también herederos. Quiere decir que si nosotros pasamos a ser hijos de Dios, tenemos una herencia, y es una herencia espiritual, la cual Dios le da a todos aquellos que le reciben, y que es la mejor herencia que un cristiano puede tener, que una persona puede tener, porque dice que ya no somos más esclavos. No éramos esclavos, pero éramos esclavos del pecado. Y de hecho, hoy pues el pecado se ha enseñoreado de muchos cristianos, se puede decir, de personas que viven esa vida de pecado, son esclavos del pecado. Pero aquí Dios dice, Pablo dice, nosotros no sois esclavos, sino hijos, y si somos hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Cristo nos ha heredado, a través de Él, heredamos una herencia espiritual, que es la mejor que podamos tener, que es la vida eterna. Entonces dice, ustedes ya no son esclavos, sino que son hijos, y por lo tanto, también tienen derecho a una herencia. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, el hombre siempre ha tenido esa curiosidad, esa cualidad de creer en algo, o en algo por naturaleza. Por ejemplo, vemos a los faraones, ellos creían en la vida después de la muerte. Algo les decía en su corazón que había algo, y adoraban ciertas estatuas, ciertos dioses, y toda casi la mayoría de la humanidad sabe que hay algo más allá que ellos no pueden comprender, y por eso se hacen dioses. Usted, por ejemplo, hay diferentes países, alaban diferentes dioses, diferentes creencias. Entonces, por lo que en otro tiempo, no conociendo a Dios, se servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, aquí está hablando a los cristianos, a los que ya conocieron de Dios, a los que ya probaron de Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Aquí habla, o mejor dicho, que Dios los conoció primero, porque muchas veces decimos, cuando yo acepté a Cristo, cuando yo encontré a Cristo, pero aquí Pablo dice, más bien dicho, cuando Él nos encontró, porque nosotros estábamos perdidos. En cierta manera Dios permitió que nosotros le conociéramos. Entonces podemos decir, cuando Dios tuvo misericordia de mí y volteó su mirada a mí, porque por naturaleza el hombre no le busca a Dios. El hombre es malo, el hombre no busca a Dios. Su palabra también dice que nadie busca a Dios, nadie es bueno, sino que Dios en su misericordia permite, que pone circunstancias para que nosotros le conozcamos, dice. O más bien dicho, dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí Pablo le estaba diciendo, ¿por qué quieren regresarse otra vez a la ley, a hacer ceremonias? Quieren volver a ser esclavos. La ley, el propósito de la ley era mostrarnos a nosotros que delante de Dios somos pecadores. O sea, para eso servía la ley, para enseñarnos que delante de Dios merecíamos el castigo eterno. Entonces Pablo dice, ¿por qué quieren volver otra vez a hacer eso? Porque ellos decían, no solamente creer en Cristo, sino que hacer rituales. ¿Cuáles pueden ser esos rituales, esas ceremonias que puede que a veces en la actualidad podemos hacer y creer que estamos bien delante de Dios? Por ejemplo, el venir a la iglesia quizás cada domingo, el diezmar, el hacer tantas cosas, y se vuelve como algo, se puede decir, creemos que con eso ya estamos agradando a Dios. El vestirme con corbata, el vestirme bien, no sé, tantas pueden ser ceremonias, cosas que
que realmente no han cambiado mi corazón, sino que estoy demostrando de una manera exterior el cambio, cuando el cambio debe ser interior. Entonces, ¿por qué quieren volver a la ley? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos? Porque la ley los mantenía esclavos, porque nadie podía cumplir la ley. Entonces dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, aquí Pablo está diciendo, díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otro de la libre. Aquí va a poner un ejemplo a los que querían estar otra vez, volver a la ley. Dice, porque así como estaba escrito, y tomaba este ejemplo de los dos hijos de Abraham, de Isaac. Y bueno, aquí dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea que aquí trae un ejemplo que de los hijos que tuvieron de Isaac e Ismael. Cuando dice que uno, el que nació de la esclava según la carne, quiere decir que este hijo nació o sea que fue producto de la falta de fe de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa de que iba a tener un hijo, el cual iba a ser heredero, ¿verdad? Que iba su descendencia iba a salir de un hijo, y Dios le había prometido, le había hecho esa promesa de que iban a tener un hijo, pero él por falta de fe, o sea, porque dijo, bueno, ya estoy viejito, mi mujer ya también está estéril, toda la vida había sido estéril y ya estaban en edad avanzada. Entonces buscó la manera de cómo tener un hijo y lo tuvo con su esclava. Por eso es que dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea, que el nacimiento de Isaac fue por medio de la promesa de Abraham, y el nacimiento de Ismael fue la falta de fe de Abraham, dice. Entonces, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, es Agar. O sea, aquí así dice que los compara, hace como una comparación, se puede decir, que el de la esclava, era como sinónimo de producto de la ley. Así como ella había tenido un hijo siendo esclava, iba a ser esclavo para toda la vida. Y esto quiere decir que cuando Dios le dio la ley a su pueblo, la ley lo que hacía era estar bajo esclavitud. Nadie iba a poderla cumplir, y por tanto nadie iba a poder ser salvo. Entonces dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en la esclavitud. Esto quiere decir que la descendencia de Ismael son los árabes, la descendencia de Isaac son los judíos. Entonces Isaac tuvo las herencias de Abraham por parte de la promesa, y así como ellos, como Isaac, que era hijo de la promesa y por lo tanto era hijo legítimo, iba a tener heredad. Entonces así los que estaban, los que ponen su fe en Cristo, tenemos una herencia espiritual, una herencia celestial, que somos hijos de Dios, se puede decir, legítimos, hijos reconocidos de Dios. Entonces, por lo tanto, no estamos en esclavitud y no necesitamos volver a la ley. ¿Qué es volver a la ley? Volver a ser, aquí Pablo le llama a los rudimentos débiles y pobres de la ley. ¿Qué son esos rudimentos débiles? O sea que por más que guardaras toda la ley, delante de Dios estamos mal. Por más que nos esforzáramos al máximo a guardar toda la ley, nadie la cumplía. Incluso tú podías traer tus ofrendas, podíamos traer todo lo que decía la ley y tener un corazón podido, tener un corazón
endurecidos, pero estábamos cumpliendo la ley. Entonces cuando Jesús vino, ahora no se fijó en el exterior, sino que se fue lo que vio más allá de lo que hace uno exteriormente y se fue al corazón. Entonces por eso le digo a los fariseos que su padre era el diablo, porque Dios estaba viendo, porque su corazón, dice, no era recto, su corazón maquinaba, que planeaba matarlo. Entonces lo que hay en el corazón pone en evidencia de quién hijo soy. Entonces, si de la esclavo, bueno, o de la libre, entonces dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, en Cristo, dice, nos convertimos en hijos de Dios a través de la adopción, no de la ley. Dice, cuando el segundo punto que habla, dice, no regresemos a la esclavitud. Quiere decir que originalmente fue una enfermedad. Bueno, dice, después de este conmovedor recordatorio, el amor de ellos por él, Pablo preguntó, ¿me he hecho vuestro enemigo en decir la verdad? Bueno, lo que habla aquí es que dice que cuando nosotros queremos regresar a la ley, queremos, por ejemplo, hacer cosas ceremoniales para agradar a Dios, estamos regresando a la ley. Incluso cuando, por ejemplo, incluso hasta cuando damos tu diezmo, Dios dice, regresamos a la ley, porque dice, tenemos que dar nuestro diezmo. Si yo gano 500, 300 y digo, doy mi diezmo, estoy volviendo a la ley, porque la ley demandaba el 10% de lo que ganaras. Entonces, estoy volviendo a la ley. Entonces, ¿cómo debo dar? Estamos bajo la gracia. Entonces ese es un punto de partida, que si yo doy el diezmo, estoy cumpliendo la ley y estoy regresando a la ley. Si doy un 15%, pero obviamente lo que hay en el corazón un cristiano se puede decir, se da a conocer, porque un Dios es generoso en todos los aspectos, generoso en perdonar, generoso en amar, generoso en dar también. O sea, en todos los aspectos debe cambiar. ¿Por qué? Porque la evidencia del Espíritu Santo, que aunque no se ve, pero evidencia tu conducta, de cómo eras antes y cómo éramos después. Entonces dice, libres por la promesa de Dios, dice. Los hijos de Abraham, dice, Ismael e Isaac nacieron bajo las circunstancias muy diferentes. El nacimiento de Ismael fue de manera natural, hijo de la esclava Agar y Abraham, dice. Isaac nació como el cumplimiento de la promesa de Dios. O sea que fueron muy diferentes, y uno nació, dice, Sara misma tendría un hijo, aunque ya era bastante, dice, de estas dos madres y sus dos hijos ilustran dos pactos diferentes. Agar, la esclava, representaba el pacto establecido en el monte Sinaí. Esta era la ley. O sea, el hijo de esta esclava representaba la ley, que cuando se le fue dada al pueblo, cuando se le fue dada la ley al pueblo, prácticamente ellos eran esclavos de la ley, porque la ley decía, tienes que hacer eso, tienes que hacerlo, tienes que hacer lo otro, y por tanto, nadie podía cumplirla y te convertías en esclavo. Entonces dice más abajo, esta era la ley, la base del judaísmo de los días de Pablo, y la esclavitud que los judaizantes querían imponer a los cristianos en Galacia. Sara, la mujer libre, se representaba el nuevo pacto, mediante el cual todos los que creen son justificados solo por la fe y se convierten en hijos de la promesa. ¿Qué quiere decir? O sea, son dos pactos. Cuando Jesús iba a ser crucificado, habló en la Santa Cena. Él alzó su copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos. Ese nuevo pacto significaba de que todos los que creyeran, dice que será derramada por muchos, que todos los que creyeran en ese nuevo pacto que iba a hacer Jesús, que de morir en la cruz, que todos los que creyeran, Dios iba a hacer un pacto, se puede decir que íbamos a pertenecer se puede decir, como hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento, para que una persona
no de sangre judía, pudiera pertenecer al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse, tenía que tener cierto requisito para que pudiera ser aceptado como pueblo de Dios. Cuando Jesús habla de que dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es que todos aquellos que creyeran en Él, automáticamente pasaríamos a ser hijos de Dios sin ser de descendencia judía. Entonces, que seríamos justificados solo por la fe, dice, y nos convertiríamos en hijos de la promesa, o sea, en hijos de Dios. Solamente con creer pasaríamos a ser parte del pueblo de Dios y ser hijos de Dios y ser justificados. O sea, que ya no teníamos que hacer todos esos rituales que hacen los judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Entonces dice, nomás solamente por creer. Pero ahora, el creer va más allá de solamente decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo, sino que el creer en Dios es reconocer que hemos pecado. Y esto, por ejemplo, lo hablaba Pedro en Hechos, habla en Hechos 2, me parece, donde dice que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Pedro dio un mensaje de salvación y le dijeron, ustedes fueron los que mataron al Creador, ustedes fueron eso, entonces dice que se compungieron de corazón. O sea, esto quiere decir que les dolió tanto el corazón haber reconocido que habían asignado al Hijo de Dios, que se arrepintieron. Y Pablo dijo, arrepiéntese cada uno y bautícese. O sea que el creer en Dios va más allá de decir yo creo en Dios, sino que creer y aparte accionar, o sea, volvernos de nuestros malos caminos y bautizarnos, porque el bautismo no te salva el verdadero arrepentimiento. Entonces, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, pasamos a ser hijos de Dios con solamente creer, fíjese, pero solamente creer, así de sencillo, solamente cree. Pero aunque parece sencillo, pero no todos lo aceptan, no todos lo creen. Dice, sí creo, pero sigo viviendo en una vida de pecado. Sí creo, pero mis acciones, mi conducta demuestran lo contrario. Entonces, así como Jesús le dijo a Nicodemo, así como el viento, hay evidencia de que se mueve para allá y para acá, pero no lo ves, pero hay evidencia de que existe. Así son los hijos que son nacidos de Dios. O sea que aunque no vemos que tenemos el Espíritu Santo, pero a la evidencia de nuestra conducta demuestra que somos hijos de Dios a través de nuestra conducta. Entonces dice, y por último dice, pero como entonces es el que había así que hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quiénes? Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea que aquí habla que el que había nacido, o sea, de Ismael, que había nacido de la carne, perseguía al que había nacido del Espíritu. O sea que dice que hubo pelea entre ellos, esos dos hermanos. El de la carne, que representa a Ismael, perseguía a Isaac. Esto quiere decir, Pablo hace una comparación, dice, de que así como los hijos del malo, los hijos del diablo, van a perseguir a los hijos de Dios. En la parábola Jesús lo explicó del trigo y la cizaña. Dijo, no lo arranques. ¿Por qué? Dice, porque es necesario. O sea que unos representan los hijos del diablo, otros representan los hijos de Dios. Y en la bienaventuranza, en la bienaventuranza donde habla Jesús acerca del en Mateo 5, pero del 8 en adelante habla que dice, bienaventurados sois. 5 del 10, el del 10 habla que el 11 dice, bienaventurados soy que cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen. Así como
este hijo de la esclava perseguía al hijo del espíritu, dice, así va a ser en los días de hoy. Los hijos del diablo siempre van a perseguir a los que son hijos de Dios. Pero más sin embargo Jesús dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y persigan. O sea que hay de dos. Entonces dice más, así también ahora, o sea, que así como antes peleaban esos dos hermanos, así también ahora íbamos a tener una lucha constante. Si realmente eres hijo de Dios, vas a tener una lucha constante con los que no son hijos de Dios. Los que son hijos de la carne, habla, dice más, ¿qué dice la escritura? O sea, dice, pero aquí hay un consuelo, dice, pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. El 30 dice, más la escritura dice, hay una esperanza. Que cuando Abraham vio que se estaban peleando estos niños, se burlaba, dice Ismael, de Isaac, y se enojó su mujer de Abraham, le dijo, ¿sabes qué? Echa fuera a la esclava porque se está burlando de mi hijo. ¿Y qué pasó? Le echó fuera. Más, bueno, dice, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea que así hay una comparación, que va a venir un tiempo en que los que son hijos, que son esclavos del pecado, Dios va a traer recompensa y van a echar, o sea, van a ser desechados del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son herederos legítimos. ¿Y quiénes son los hijos del malo, dice Jesús? O los hijos del diablo. Son los que van a ser desechados, porque no tienen herencia con los hijos legítimos espirituales de Dios, que vienen siendo todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Entonces dice, el 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de la libre. En otras palabras, no somos hijos del diablo o de esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios. Y cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, San Juan 8, del 30 en adelante, 37, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y los fariseos dijeron, no hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices que somos libres? Y Jesús le dijo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Ahora, nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y solamente con creer eso es suficiente para hacernos legítimos hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos una herencia espiritual, que es la vida eterna, que es la vida con Cristo. De manera que, hermanos, que no somos hijos de esclavas, sino de la libre. En otras palabras, no queramos regresar a la esclavitud, porque vamos a ser desechados. No hay esperanza de que podamos complacer a Dios a través de nuestro esfuerzo, sino que solamente a través de la fe en Cristo. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestra conducta. ¿Soy hijo de Dios? ¿Lo demuestro con mi conducta o todos dicen lo contrario? Y por último leemos el discipulado en acción. Dice, no todos comparten su libertad y su alegría como hijos de Dios por la fe. Aún los cristianos pueden caer en la trampa del legalismo, agregando obras a la fe como requisitos para tener una relación recta ante Dios. O sea que podemos caer en un legalismo, como le decía, en que me porto bien de lunes a viernes y el sábado como el hijo del anticristo, pero lo que hice de lunes a viernes creo que ya estoy bien con Dios. O porque pongo ahí el Salmo 91 en el Face, creo que ya estoy bien con Dios. Eso es caer en el legalismo. El ser cristiano va más allá de poner esto. Dice. Incluso dice, algunos incluso pueden acercarse a usted con un sincero intento de convencerlo de su manera de pensar y de vivir. Dice, cuando enfrente esta presión, recuerde que Abraham fue justificado con Dios a través de la fe. Como hijo de Abraham, usted también es justificado ante Dios al creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Ore que también usted pueda compartir el mensaje divino de la libertad
del libro de Gálatas con los creyentes que han caído en el legalismo. A ver, hay creyentes que han caído en el legalismo, que viene siendo eso de que me paro de pecar un poquito y creo que estoy bien con Dios. Hago esto y creo que estoy bien con Dios. Eso es el legalismo. Entonces, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del mal? Que mi conducta lo defina, mi conducta lo va a demostrar. Y claro que un cristiano puede resbalarse, pero nunca se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, es el que le va a dar fuerza, lo va a animar para seguir adelante. Oremos para que en estos tiempos nuestra fe no esté en crisis, para que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe siga adelante y creyendo que Dios está con nosotros, sea cual sea la situación. Amén. Oramos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos viviendo la vida cristiana lo más apegado a la Escritura. Amén. Señor, te damos gracias en este día y te pedimos que seas tú poniendo nuestro corazón, Señor, viviendo para ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a vivir, Padre hermoso, como a ti te agrada, y reconocer, Señor, que somos faltos delante de ti y que te necesitamos día con día, y que quizás a veces mi comportamiento, a veces mi testimonio quizás no es de agrado para aquellos que me rodean. Damos, Señor, la humildad de reconocer que somos faltos y que a través de mi testimonio, a través de mi conducta, Señor, pueda reflejar un poco de tu amor que tú has puesto en tu corazón. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos en los que estamos pasando, porque es ahí donde, Señor, mostramos realmente lo que hay en nuestro corazón. Mostramos, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón, mostramos quién realmente somos. Bendice este pueblo, bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje, y que seas tú, Espíritu Santo, hablando al corazón, que seas tú, Espíritu Santo, redarguyendo la vida de cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.